Hablar del VIH es importante. La violencia contra las mujeres y el VIH tenemos que partir del sistema opresor. Hoy se estima que 17 personas se infectarán de VIH en Guatemala. Para finales del 2009, se estima que en Guatemala existirán 63.295 personas viviendo con VIH. Hablar del VIH es importante en un contexto que buscamos prevenir la transmisión de la infección, particularmente en aquellas comunidades jóvenes y porque es un tema realmente que está afectando las áreas de desarrollo en el país. El primer caso de SIDA en Guatemala fue diagnosticado en 1984 y en solo 3 décadas los casos de VIH se han multiplicado por 19,000, llegando a una de las más altas tasas de prevalencia del VIH de toda América Latina. El motivo de este crecimiento de la epidemia de VIH no se debe a una sola causa. El VIH no solo es un problema de salud. El contexto cultural, histórico y social de Guatemala ha jugado y juega un rol muy importante en la epidemia del SIDA. Situaciones como la pobreza, la violencia contra la mujer, el limitado acceso a servicios básicos de calidad, el estigma y la discriminación hacia los grupos vulnerables y personas viviendo con VIH afectan directamente al aumento de casos de VIH. Guatemala en este momento tenemos una epidemia concentrada. Eso quiere decir que todavía está en grupos específicos de la población. El sistema de salud ha reportado un total de 19.856 casos de VIH y SIDA a junio del 2009. Sin embargo, las estimaciones son de 63,000 personas. Esto quiere decir que 2 de 3 personas viviendo con VIH-Sida desconocen que son VIH positivo. Se estima que la prevalencia del VIH en el país es de 0.9%, siendo la vía principal de transmisión las relaciones sexuales sin protección, con un total del 94.6% de casos, seguido de las infecciones por transmisión de la madre viviendo con VIH a su hijo o hija, con un 4.5% del total. En el país, la epidemia es concentrada. En el 94.6% de los casos VIH positivo, la vía de transmisión fue las relaciones sexuales sin protección, siendo los grupos más expuestos los de las personas de la diversidad sexual y transgéneras, trabajadoras y trabajadores del sexo y sus clientes, y los privados de la libertad. Cada una de estas poblaciones tienen su idiosincrasia, su contexto y características especiales y diferentes del resto. Por tanto, las acciones específicas para cada población son esenciales en la respuesta de la epidemia en el país. Muchas veces lo que les está afectando es un entorno desfavorable, ¿verdad? Con eso queremos decir que hay como nuestro país es un país altamente fundamentalista y conservador, entonces hay contextos muy desfavorables para ellos, como el estigma y la discriminación, la homofobia, la transfobia, de alguna manera la criminalización del ejercicio del trabajo sexual, por ejemplo, ¿verdad? Todo ese tipo de contexto hace que ellos estén pues mucho más vulnerables que otras personas al tema de VIH. En Guatemala, al igual que en la mayoría de países de América Latina, la epidemia está afectando más y más a las mujeres. En solo una década, la razón hombre-mujer ha bajado desde 9 hombres por una mujer a 3 hombres por cada mujer. Esto es lo que se conoce como feminización de la epidemia. Cerca de 25 años después del inicio de la epidemia, las desigualdades entre hombre y mujer, el machismo y la violencia sexual contra la mujer siguen siendo los principales factores impulsores del VIH. En palabras de Michael CDB, director ejecutivo de ONU-SIDA, la violencia sexual contra las niñas aumenta su vulnerabilidad ante la infección del VIH y debe ser erradicada.
Las respuestas al SIDA deben incluir iniciativas para acabar con la violencia sexual como parte integral de los programas de prevención y tratamientos del VIH. Para empezar a abordar la violencia contra las mujeres y el VIH tenemos que partir del sistema opresor, que en este caso, ¿verdad?, tenemos que hablar del capitalismo, del patriarcado, del racismo, de la homofobia, de la lesbofobia, ¿verdad?, y de las instituciones que ponen en práctica todo esto. Pero también el grupo de los más jóvenes es uno de los más afectados. La población guatemalteca es joven. Casi la mitad de la población tiene menos de 18 años de edad. Se estima que el 4.1% de las personas viviendo con VIH se encuentra en el rango de edad de 0 a 14 años. Y los huérfanos a causa del VIH suman 23.099 niños y niñas. Esto sugiere que la situación de la niñez y adolescencia es una prioridad nacional que incide en el presente y en el futuro del país. Los y las jóvenes entre 20 y 39 años representan más del 60% de todos los casos de VIH. Los jóvenes inician su actividad sexual a edades muy tempranas, con desconocimiento sobre cómo protegerse y con numerosas parejas sexuales. Mientras no se eviten nuevas infecciones, poco estaremos haciendo para revertir la epidemia. Frenar la epidemia implica doblegar los esfuerzos en prevención, invertir en la educación e información, apoyar a los y las jóvenes para que se encuentren con más herramientas para la prevención del VIH. En el actual contexto en Guatemala, lo que sucede es que la población joven es la única que puede de una u otra manera dar una respuesta positiva a esta estrategia, ¿verdad? En función de lo que nosotros hacemos, que es educación de pares con una metodología lúdico-participativa, podemos de una u otra manera dar una sensibilización a las personas con las que nosotros nos entendemos, que son los jóvenes. El SIDA es una amenaza para el desarrollo de los pueblos. En muchos países, el SIDA está socavando los progresos logrados en las últimas décadas. Por ello, detener y reducir la propagación del VIH y SIDA representa uno de los más importantes retos y objetivos del milenio para el año 2015. La epidemia supone un costo elevadísimo al país, económico, social y cultural, agotando los pocos recursos disponibles para el bienestar social. La muerte prematura de un gran número de jóvenes representa la pérdida del conocimiento, de la cultura y de las tradiciones de la sociedad entera. El país necesita primero la apertura del ingreso a la información sobre el tema. Necesitamos tener muchos más medios de comunicación hacia la población informando qué son las infecciones de transmisión sexual. Dentro de ellas está el VIH. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Pero más importante es que la población tenga esa percepción de riesgo. Por tanto, se torna esencial aunar todos los esfuerzos para responder a esta epidemia en Guatemala. Para tener una respuesta eficaz, es necesario un mayor conocimiento sobre la epidemia del VIH en Guatemala, una respuesta al estigma y discriminación y una respuesta coordinada por parte de todas las instituciones, agencias de cooperación, ONGs y movimientos de personas viviendo con VIH y sociedad civil en general que trabaja con VIH. El 69% de los casos a nivel nacional se localizan en los departamentos que conforman el corredor comercial: Escuintla, Suchitepeques, Retaluleu, Guatemala, Izabal, Zacatepeques y Quetzaltenango. Pero existen áreas del país que no se reportan casos, no porque no existan, sino que por determinadas condiciones no se llegan a diagnosticar o a reportar. En esta zona se desconoce la situación de la epidemia. Sin embargo, centros de referencia como lo son el Hospital Roosevelt y la Clínica Luis Ángel García refieren un incremento de casos en la población indígena y la población del área rural y en mujeres, lo que nos lleva a considerar que la epidemia concentrada se está sumando una generalizada en otras áreas del país. Mientras desconozcamos el tamaño real de la epidemia,
muy poco podremos hacer para detenerla. El éxito y la eficacia de una respuesta nacional depende del conocimiento real que tengamos de la epidemia. La estigmatización y la discriminación que rodean al VIH son más devastadoras que la enfermedad misma. El VIH mata a las personas físicamente, pero la marginación y la exclusión limitan la posibilidad de una vida plena y el ejercicio de la ciudadanía. Todavía el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH y las poblaciones vulnerables están muy presentes en Guatemala. El análisis de los avances del cumplimiento de los acuerdos regionales presidenciales en VIH y SIDA de finales del 2007 en Guatemala concluyó que los recursos con menor avance fueron derechos humanos y recursos financieros. Una encuesta de 2006 revela que un 55% de la población guatemalteca opina que las personas viviendo con VIH no deberían tener acceso a lugares públicos. En el 2008, en un estudio realizado por Visión Mundial, se encontró que el 39% de las personas viviendo con VIH-Sida reporta que sus derechos humanos habían sido violados, particularmente su derecho a la confidencialidad. El 95% de las personas cuyos derechos fueron violados no acudieron a poner una denuncia, principalmente por razones sociales, entre ellos que se enteren otras personas de su diagnóstico y posteriormente la discriminen. Se identifica el personal de salud como el mayor violador de los derechos, 74.6%, seguido por familiares, 22.2%. A esto se le suman las agresiones, violaciones y en algunos casos asesinatos que sufren personas de determinados grupos, como lo es el caso de las personas transgénero, homosexuales y trabajadoras sexuales. Cuando una persona ha adquirido una enfermedad o una condición como lo es vivir con el VIH a causa de algo que está relacionado con la sexualidad, entonces inmediatamente las personas le estigmatizan y comienzan las discriminaciones a ser efectivas en contra de las personas. La estigmatización y la discriminación pueden ser trabajadas mediante leyes que protejan los derechos humanos de las personas que tienen esa condición y también de aquellas personas que por su sexualidad se piense que tengan esta condición. Por último, una respuesta eficaz al VIH requiere los esfuerzos coordinados de todas las instituciones que trabajan en VIH a nivel nacional. Guatemala ha sido pionera, un ente de coordinación que agrupa no solamente a las agencias del sistema de las Naciones Unidas que se interesan particularmente por la temática del VIH y el SIDA, sino también al gobierno, particularmente al Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, a donantes bilaterales y fundamentalmente a los representantes de la sociedad civil. Hay varias organizaciones no gubernamentales que forman parte de lo que llamamos el Grupo Temático Ampliado. El SIDA es una amenaza para el desarrollo de los pueblos. En muchos países el SIDA está socavando los progresos logrados en las últimas décadas. Por ello, detener y reducir la propagación del VIH y SIDA representa uno de los más importantes retos y objetivos del milenio para el año 2015. Tenemos que hacer acciones contundentes en el marco del entorno, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer cambios estructurales, que eso es más a mediano y largo plazo, ¿verdad? Para poder de alguna manera prevenir la epidemia en ellos, porque nuestro país, como sabemos, tiene una epidemia altamente concentrada en esas poblaciones, pero es por ese tipo de situaciones que no hemos podido de alguna manera solucionarlo, ¿verdad? Son aún muchos los retos que quedan a nivel del país en relación al acceso universal. Solamente el 40% de las personas que necesitan tratamiento tienen acceso a las 14 unidades de atención integral del país. Los recursos económicos no son lo suficiente para poder responder a esa necesidad del país de forma eficaz. Aunar los esfuerzos y recursos por parte de todas las instituciones, cooperación internacional, ONGs y sociedad civil será esencial en este camino. Lamentablemente, el derecho humano más violentado hacia las personas que viven con VIH es el derecho humano a la salud. Porque en Guatemala actualmente lo que se está viviendo es un desabastecimiento de medicamentos.
La aprobación de la Ley General para el Combate de VIH y SIDA y Defensa de los Derechos Humanos, la Política Pública sobre el SIDA y la Estrategia Nacional sobre el VIH-SIDA 2006-2010 representa avances significativos en materia legal, así como la constitución de la CONASIDA, Comisión Nacional Multisectorial del SIDA, que cuenta con el más alto apoyo político del país y coordinación con el PNS. El acceso universal debe ser entendido como la aspiración a contar con 3 elementos importantes. Uno de ellos la prevención, en segundo lugar el tratamiento y en tercer lugar los cuidados y atención. Hoy se estima que en Guatemala 17 personas adquirirán el VIH y 10 personas fallecerán por las limitaciones al acceso de servicios de prevención y atención relacionados al VIH. Cada día cuenta en la epidemia del SIDA. La consecución del acceso universal a prevención, tratamiento, cuidado y apoyo en Guatemala necesita del trabajo coordinado y conjunto, la revisión de políticas, el fortalecimiento de los planes multisectoriales con la participación intensa de la sociedad civil, la generación de informaciones estratégicas, la movilización de los recursos para la respuesta nacional son solamente una parte de las acciones necesarias en Guatemala. El encuentro con las personas viviendo con el VIH ha conformado una parte esencial en este camino. Trabajar por un mundo sin VIH no es un acto de caridad, es cuestión de responsabilidad ciudadana. Se trata de justicia a las presentes y futuras generaciones. Implementar esto no es una decisión difícil, no es algo que choque contra otras prioridades, es solo una cuestión de voluntad.